Pues Territorio Merge, empezamos con sonrisas. Claro que sí. Podríamos empezar con un abrazo, ya que en el anterior que hicimos terminamos grabando un abrazo. Hostia. ¿Pero quedó grabado eso? No, el abrazo no. Ah, vale, entonces tu propuesta es terminar... Empezar con el abrazo. Sí. Ah, o sea, ahora mismo. Ahora mismo. ¿Y cómo lo hacemos? En tu cámara, vale, perfecto. Ánimo. Aguantad. Continuamos. Vale, te he dado el abrazo. ¿Qué simboliza este abrazo? Fraternidad, ¿no? Vale, fraternidad. Me gusta. Este no es un espacio ordinario, es un campo de resonancia, donde esas dos mentes inquietas se encuentran y crean un territorio para explorar en conjunto. Estas dos mentes no buscan consensos fáciles ni respuestas predecibles. Por lo tanto, Merge invita a esas mentes que están buscando cuestionarlo absolutamente todo, sobre todo para poner a prueba sus propias ideas y encontrar en estos nuevos ángulos potenciales desarrollos. Este es un punto de encuentro donde el conocimiento evoluciona. Y espero que todo este ejercicio pueda iluminar esta vastedad increíble y desconocida, esa caja negra. Esto es Merge. Bienvenida y bienvenido. Entonces esto va, ¿no? El eje de lo que vamos a hablar hoy, este territorio Merge en el que vamos a dialogar tú y yo sobre personas, que básicamente es, ¿no? Es un epígrafe tan amplio y troncal, que es básicamente lo que somos, personas. De hecho pensaba que ibas a decir, vamos a hablar de talento. Y decía, buah, voy a aguantar para no decirle, no, perdona, personas, que no es lo mismo. Es que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, y respecto a lo que decías del abrazo, el por qué. Porque básicamente al final estás reconociendo que hay otra persona. Si no lo ves, no lo tocas, no lo sientes, creo que no entiendes que hay una persona en el otro lado. Vale, pero esto se puede antojar un poco abstracto, ¿no? Desde el punto de vista, un poco no, mucho, si una persona aborda esta temática, ¿no? Como talento, como solo lo profesional y lo funcional, es decir, una persona debe de darme sus capacidades en este tramo de tiempo determinado y en base a esa función, ¿no? Ya se habla de todas las cascadas de rentabilidad, etc, etc, en esa fuerza de trabajo. Pero claro, ya hemos aprendido, ¿no? En este último siglo que no va así, que forzar a las personas lo único que hace es llevarlas a romper. Y yo creo que estamos en un cambio de mentalidad interesantísimo, ¿no? En el que tenemos ahora mucho trabajo para hacer reflexiones de calado, ¿no? Y hoy reflexionamos con dos equipos, justo, dos departamentos diferentes, y yo les contaba, mira, os cuento yo cómo cargo esta responsabilidad y cómo este territorio es vuestro y yo ahí no, es vuestro. Y yo comparto ese territorio y me exigís tanto a mí como a los demás. Y en el otro, pues lo mismo, ¿no? Hay un problema, vamos a exponerlo. Claro, y así suma y sigue. Yo no paro de tener problemas muchas veces en rachas y lo primero que se agota es mi cuerpo, mi mente, es decir, la persona. Sí, es que, muy buena reflexión. Muy buena reflexión. Has tocado muchas cosas. Por eso vamos a abordarla como tú quieras y yo vale. me adapto a ti. Vale. Y esto es un merge, lo que gustes. De acuerdo, pues vamos a empezar por el marco. ¿Cuál es el marco tuyo y de todas las personas que estáis formando esta empresa? Y para mí esa es la parte súper fundamental. Por la conversación que hemos tenido tú y yo también antes. Donde nos sentimos a gusto, ¿no? Básicamente es lo que a otros le llaman la cultura de la empresa. Ya, pero yo no quiero caer en eso porque si no es una etiqueta que ya reduce. Vamos a mirar el cuadro y sus matices. Eso es. Que tú lo acabas de plantear. Entonces, eso es. Esa base, claro, el objeto es, nos reunimos aquí 20 personas y otras más para ayudar a transmitir, ¿no? La comunicación de un modo eficiente de las instituciones y marcas para hacer que llegue el mensaje, cale. Vale. Eso es el journey.
Y en el medio hay muchos tracking de personas que tienen que hacer que eso suceda. El que consigue la licitación, o el que lucha por un cliente, el que genera la comunicación, el que tiene que liderar la parte IT porque se ha roto no sé qué, y así un sinfín de cosas. Yo voy a ir un poco más allá. Y primero es la persona. Y por eso es importante el marco, porque como se dice en el PNL, el mapa no es el territorio. Quiero decir, tú ves las cosas de una forma, yo las veo de otra, y qué importante es que todo eso lo pongamos encima de la mesa para que a partir de cada idea que tenemos cada uno, de concepción que tenemos cada uno, montar realmente un grupo que está trabajando por un propósito. Pero es muy difícil que lo hagamos sin comprender al otro. Claro, si lo tomamos como una persona viene a hacer una función y no entendemos cómo es esa persona, es muy complicado llegar a ese propósito. Claro, eso lo que tú dices es, vamos a hacer un ejemplo de un sujeto 1 que dentro de un contenedor que puede ser un espacio físico, que es este espacio, ¿no? La oficina, o el tuyo, el que sea. Esa persona viene con sus realidades, se coloca, ¿no? Un día armada y otro día desarmada emocionalmente y llega al espacio. Claro, al entrar en la puerta obviamente tiene un artefacto, ¿no? De ritualizado de cuando entro ya, pues si saludo, si vengo con un estatus, ¿no? De, yo qué sé, traigo el café para la gente, lo que sea. Sí, cada uno busca la forma de decir, ya estoy aquí. Sí, sí. Y el ya estoy aquí luego abre un árbol de decisiones de, vale, ok, tengo que hacer mis tareas y tengo una responsabilidad. ¿Ha de ser transmitida esa responsabilidad por los superiores, lo cual yo no creo? Es decir, no tiene que haber superiores ni inferiores. Es decir, todo el mundo tiene que saber cuál es su territorio y tener la responsabilidad fraccionada para luchar por ese propósito que es una fracción unida en una unidad completada. Joder, estás trayendo cosas que no me esperaba, pero es que no sé por qué estoy yendo a la raíz. Vamos. Lo que has comentado, por ejemplo, de lo de traer el café, ¿no? Para mí son superficialidades. Realmente la clave está en ir a lo profundo, que es lo más complejo, pero muy complejo además. Porque lo has dicho tú, hay una persona que llega a esa oficina, vamos a decir, con unas circunstancias personales, pero que viene a trabajar. Entonces, la persona quizás tampoco sea capaz de abstenerse de esa circunstancia personal. Seguro que no lo es. Y cada cosa que le pueda pasar en el trabajo, más esa circunstancia, puede generar un cóctel Molotov peligroso. Incendiario, por eso lo de cóctel Molotov. Sí, yo mismo ahora, que llevo unos días de mucha presión y, sin embargo, encuentro mi paz resolviendo. Es decir, yo ya sé que no puedo cambiar las cosas, sé que no tengo control, sé que obviamente no voy a llegar y a correr por la calle desnudo y gritando que viene el apocalipsis, sino estoy en mi eje y en mi centro. Claro, llegar a eso son muchos años, mucho trabajo, incluso el cuerpo te dice, ¿no? Cuando está en estado de miedo, por ejemplo, yo estoy sudando ahora mismo, aquí se ve la mancha, soy humano, y eso es porque hace un poco de calor y porque mi cuerpo manifiesta que está en fase de miedo, el cuerpo, y lo reconozco. Entonces digo, vale, estoy sometiendo a mi cuerpo a un estrés no habitual, es decir, estoy en una situación en la que tengo que tomar decisiones de forma más drástica, tomar decisiones más fuertes o armar con más elementos y herramientas y reforzar la estructura, lo que sea. Viene un vendaval, hay que poner, yo qué sé, pues tapiar, ¿no? las ventanas, o no, o al revés. Hay que dotar el jardín de que florezca porque son momentos de disfrutar del jardín. Pues eso. Entonces esa persona cuando llega, tú has dicho algo que es interesantísimo. Está entre la trivialidad y la funcionalidad y luego la estética de las cosas, ¿no? Entonces la trivialidad o superficialidad sería no utilices esa herramienta para conectar con las personas. Quizás es mejor tomarte 5 minutos de hablar de lo importante al inicio y al final del día, por ejemplo, o durante, y 5 minutos, un paseo bien tomado, 5 calles caminadas, hacen que esas dos personas conecten y vuelvan al propósito, es decir, al juego, ya con las cosas claras,
y habiendo descargado un pelín de esa parte de presión que tengan en otros órdenes, por ejemplo. La verdad es que vuestra función, la función del CEO en este caso, es cada vez más complejo. Y diferenciar hasta qué punto puedes acompañar a una persona, teniendo en cuenta que hay un negocio, que nunca tenemos que olvidar que hay un negocio que tiene que salir adelante, que hay que pagar facturas y que luego a partir de eso podemos construir muchas cosas. Pero que esa parte que creo que se llama higiénica tiene que estar bien clara y que cada uno tiene que saber a qué viene. Pero es verdad también, y quizás en empresas grandes todavía es más complejo hacerlo, pero en las pequeñas, como en la que estoy yo, es súper necesario. Hay que generar espacios de seguridad psicológica donde se hable, se converse, se pregunte. Que lo que te decía, ¿no? Antes del café, más allá del café, que el café es una excusa al final. Esas conversaciones, aun siendo complejas, son necesarias porque necesitas comprender a la otra persona. Y si hay una comprensión mutua entre todos, ese equipo es que se convierte en un equipazo. Ahí está, o sea, la consideración, ¿no? Yo antes de grabar he ido a decir, oye chicos, por favor, tened la consideración de no hacer ruido o de estáis currando, perfecto. Pero bueno, hasta que no hagamos la inversión del cristal, pues ¿no? Tú vas construyendo, ¿no? O el suelo, pero bueno, ya hicimos otra parte, compramos los equipos, es decir, claro, tú vas haciendo con esfuerzo, ese esfuerzo vas sedimentando en una capa que se va viendo, física, es decir, tú vas mejorando el espacio de trabajo. Entonces eso lo ve la gente, ¿no? Y dice, ¡joder, qué guay!, ¿no? Ahora tengo aire acondicionado, antes estábamos con unas mantas, que un día fui al Primark y compré 20 mantas y estábamos con mantas, de verdad, o sea, literal. Y en otro sitio que estábamos antes había un poco de humedad y yo sabía que era duro y tenía que, dentro mío sabía que era duro trabajar en esas condiciones, pero la gente estaba trabajando en esas condiciones. Joder. Y algunos siguen aquí y otros no. Yeah. El barco se va construyendo, no es o sea, no llega a la empresa de un día a otro, pasan años. Entonces dice facturas, también, pero luego el espacio de trabajo, las herramientas, claro, vamos aprendiendo, ¿no? Y en esa presión yo he ido encontrando, pues obviamente mis herramientas, no puedo, fuera de este juego, voy a buscarlas fuera, el CEO, tú dices el CEO. Pero luego el equipo está operativamente, es decir, donde tú estás, ¿no? en el ¿cómo lo llamamos? El territorio, el terreno. En ese terreno, claro, tú te tomas unos minutos y dices, espera, mejor estos 5 minutos bien empleados, vamos a charlar tú y yo. ¿Cómo haces ahí para que esa psicología que te interesa incorporar no se pase de traer todo lo irracional de las emociones al espacio de trabajo, que es un espacio racionalizado, en el que, como bien has dicho tú, ¿no? Parametrizamos, creamos procesos, porque tenemos que asegurar entregas y todo el mundo quiere que hay que controlar las expectativas de unos y otros. Es complicado. Yo no soy ningún experto en esto. No hagas esa aclaración. No, lo voy a hacer porque realmente me estoy formando en todo esto, porque es algo que siempre me ha gustado y poco a poco estoy construyendo porque creo que sí puedo tener esa habilidad. Tu carrera viene basada en esto. Sí, pero hay todavía un trabajo muy potente que estoy haciendo. Vale. Dicho esto, es muy difícil, como personas que somos, quitar la emoción a las cosas que suceden. Implicarnos. O sea, perdón, no preocuparnos, pero no implicarnos. Quiero decir, puede haber, pues, como este vaso que pongo aquí, y podemos los dos tener un conflicto sobre este vaso, pero el conflicto no lo tenemos que ver como algo negativo, sino que es una construcción. ¿Qué pasa? Que si le metemos emoción y hacemos que este vaso sea un problema entre tú y yo, eso va escalando y se toxifica. Justo hoy en una reunión, justo hice esa salvedad, veía que, a ver, es normal que, o sea, ya hemos definido el territorio donde llegan sujetos y participan. Hay una mesa o mesas. Pero Elvio, ¿defines el territorio desde todas las perspectivas o desde qué perspectiva? Vale, el territorio físico es el espacio de trabajo. Luego el sujeto llega y se codifica, cada uno comprime o ritualiza para participar y a partir de esa ritualización
tiene un artefacto que es: yo en el trabajo opero de esta forma, ¿no? Opero con este tono, hablo de esta forma, me visto de esta forma y reacciono y acciono de esta forma. Es decir, hago una carrera racionalizada en la que siempre intento, yo y todas las personas que veo que trabajan y todo el mundo, veo que se adapta, ¿no?, al espacio, y ese espacio está definido por lo que llamas tú la cultura, ¿no? Que la cultura es un fenómeno emergente, que es un estado psicológico al fin que hay que mantener. Es decir, todas las semanas hay que recordar si hacia dónde vamos, o que no vamos a llegar a algo, o qué tal. Y hoy justo había un KPI duro y no llegábamos a ese algo. Pero dijimos, espera, esto es de todos y todos. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para fraccionar? ¿Tú responsable de esto? Sí, perfecto. Vale. ¿Tú le sigues a él que es responsable de eso? Sí, perfecto. Y encadenamos las responsabilidades para que nadie caiga en el juego. Porque si no, caemos siempre en la expectativa de que el otro asume el rol, la tarea. Luego, el mundo se desentiende. Si nadie presiona, no hay juego. Y si hay mucha presión, se queman las personas, incluido yo. Entonces, ese trabajo entre generar una presión atmosférica, es decir, del espacio, y luego que cada sujeto tenga su autorregulación en cómo, ¿no?, gestionar esa presión. Y en ese camino estamos. Entonces, claro, es muy interesante este aspecto. Pero qué complejo es. O sea, el ownership ese que pides a cada uno, no sé si cada uno es capaz de realmente hacer ese ejercicio personal. Te lo digo porque al final tú como CEO, propietario de lo que sea, sí, de ese proyecto, de esa empresa, tú vas a tirar y tenéis una fuerza brutal para tirar para adelante. El extra mile famoso. Buah, increíble. Yo a veces flipo. O sea, esa fuerza es y resiliencia, lo que decías antes, lo de las mantas y el cómo vas construyendo poco a poco esto. Yo de donde vengo, todo estaba construido, todo era facilidades. Y claro, a mí me ha costado cambiar el chip y darme cuenta el paso a paso, hábito a hábito, vas construyendo algo. Bonito. Claro. Pero alguien que viene y se inyecta, vamos a decir, en ese proyecto, como viene, también sabe que se puede ir. Y entonces no tiene esa motivación. ¿Y cómo consigues tú? ¿Pero por qué se va a ir si aporta valor a la empresa? No. Ahí creo que hay un fallo de lectura habitual en el que nadie se va de un proyecto si... Es decir, cliente compra proyecto. Proyecto habita a personas. Personas vale. Dentro del proyecto. Si cliente recibe buen proyecto, cliente vuelve a comprar. Si persona ejecuta bien proyecto, su fracción de proyecto, empresa sigue, crece. O no. Bueno, el o no... ¿Pero por qué? Porque en su cabeza ya tiene la opción de irse. Porque no está tan... O sea, esa vinculación que vas creando, construyendo, sí, la tienes que alimentar. Por supuesto. Ahí estamos. Y aún así se van. Se puede ir. Claro, también tienes toda la razón. Pero tú no te vas a ir tan fácil. No. Ese es el tema. O sea, ¿cómo llegas a hacer ese ejercicio? Y por eso antes decía que vuestra posición es muy compleja. Hombre, un fondero dice en este extra mile, mientras haces el extra mile sudando y arrastrándote en la arena a por un trocito de algo que estás luchando ahí, te faltan trozos del cuerpo, pero sigues ahí luchando, dices, ¿por qué hago esto? Y bueno, no hay respuesta, ¿no? Porque esa fuerza es como... Porque sabemos que en el futuro algo se va a hacer clic, 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 clic y va a ir, ¡pum! De repente va a crecer, pues ya lo he visto. Y es como una magia ahí rara, en la que de repente las cosas vienen, yo qué sé, otro más grande y te dice, oye, me encanta lo que hacéis y venga, os invierto y yo qué sé, lo que sea. Uh-huh. O sea, hay futuro. Siempre hay una sensación de que hay futuro. O de que quieres construir tu futuro. También. Que es un poco a mí lo que me decía ayer mi psicóloga. Ander, es que estás en un momento en el que tú construyes tu narrativa. Y soy muy consciente de que al principio he sido un amateur. Me he sentido novato. Pero ha llegado un momento con unos aprendizajes este año de que he dicho, no, ahora voy a construir mi narrativa. Y además tengo una suerte de contar con gente como tú, como Jonathan, que sois mentores para mí. Sois personas que sois ejemplo en ese sentido. Oye, muchas gracias. me honra mucho que digas esto y muchísimas gracias. Bueno, de nada, pero es que es y la verdad. Me encanta la mentalidad que tiene. Sí, bueno, sí. Nos hemos rodeado,
estamos creando de alguna manera, ¿no? un tejido de personas preocupadas más allá de lo funcional, ¿no? Es decir, por esa estética de construir algo, que hay una oportunidad de construir algo bonito a nivel ya macro, ¿no? Y esa es la ilusión. Porque si vamos a mirar el día a día y el fragor de esa, ¿no? de esa lucha, muchas veces, ¿no? Dices, hace un momento me mando un Slack y digo, ¿cuántos aprendizajes? Semana durísima, pero ¿cuántos aprendizajes? Pues infinidad. ¿Y eso lo compartes? O sea, quiero decir, esos aprendizajes que decías, ¿cuántos aprendizajes en el Slack? ¿Eso qué es? ¿Que tú has escrito o...? Porque yo, por ejemplo... No lo puedo comentar en la weekly con un socio que vamos a hacer una weekly, pero sí, los voy apuntando para luego grabarlos y documentarlos en el canal, que tengo ya cientos para grabar y no me da la vida. Ya. Qué bueno. Pues sí, yo creo que va un poco de todo esto. O sea, que el camino merezca, como decía Jonathan. Que el camino, ¿no? Y como decía Pepe Mójica también en un vídeo que la semana pasada estuve viendo muchas veces y al final, y a raíz de la conversación que teníamos antes, ¿no? O sea, es el Ikigai, es el tú para qué estás aquí. Y como me decía mi psicólogo ayer, Ander, tú vas en el río. Así me decía, ¿eh? A fluir. El río. Tú siempre hablas del río, pero es que en el río tú estás remando y remas a una velocidad brutal. Y digo, sí, pues puede que sea de esa forma. Me consta porque te he visto con un Extra Mile Founder también en BAT, estando a deshoras ahí luchando porque estabas ¿no? con algo muy concreto y hasta no terminar. Sí. Es que en nuestro caso yo creo que tenemos un propósito bonito. Y hoy estaba con... El nuestro también, ¿eh? Sí. Yo hablo del mío, claro. Que es un poco lo que me lleva, ¿no? El ayudar a personas de fuera, acompañar a personas de fuera en su camino a Europa. A mí me encanta. Y como tenía hoy una conversación con John de Berriap, y le decía, es que nos tenemos que poner en el sitio, en el lugar de la otra persona. Que tú tienes un proyecto y quieres construir ese proyecto y necesitas personas. Pero son personas que vienen de un duelo migratorio, que vienen de fuera, que buscan calidad de vida X. Ok. Personas. Persona a persona. Que tú vienes de fuera también, entonces sabes lo que es eso. Sí, no me gusta hablar mucho de ello porque llevo 20 años y esta es mi casa y honestamente no me gusta hacer eso porque es como, cuando dices fuera ya es como que quita el ownership de todo lo que aportas en el espacio, ¿no? Es una sensación un poco muy dura, ¿no? También de una persona cuando decide tomar decisiones, porque la mía, bueno, fueron las que fueron, mis decisiones, las que tomé por estar aquí. Y sacrificar, ¿no? Siempre sacrificas algo tomando decisiones. Pero hay obviamente yo he construido mi casa aquí, y mi identidad aquí, y mi identidad vasca aquí. Entonces, es algo que hablaba el otro día con Valentín García y con mucha más gente muy interesante, y hablando de estas realidades y estas identidades, fíjate, ¿no? Tú a mí me has tocado mi dolor, que es mi identidad. Mi identidad es, cuando yo voy a Argentina y estoy en Buenos Aires, quiero ahora en breve si es aquí, viene el vasco, argentino, vasco. Y a contarnos lo bien que se hace allí y bueno, todo lo bonito que yo voy hablando por el mundo de lo que somos aquí. Pero por otro lado, no puedo omitir esa realidad de mi identidad, de tener mi educación allí y mi familia. Entonces, y mi familia aquí también. Entonces, el mundo se antoja así de complejo y de diverso. Elvio, perdón por interrumpir. Yo no he dicho de dónde eres, he dicho de dónde vienes, lo cual es muy distinto. Claro, y por eso he dicho que es mi dolor, porque es algo que yo no, durante años, una persona no identifica dónde soy, obviamente, da por hecho, soy de Bilbao, punto, hablando, fin. ¿Qué haría que cambie esa conversación? Pues hablar en un acento diferente, o con un slang diferente, con un estilo de pensamiento también, o estructural a nivel semántico, y automáticamente puedes decir, eres de... no. Entonces, yo siempre fui limpiando eso porque mi integración fue 100%, por mis cuestiones también familiares, pero ese sesgo, ¿no? Cultural de que lo propio y la identidad debe estar asociado de forma directa en cómo hablamos
en cómo expresamos. Y eso son dinámicas, que son presiones culturales que se están transformando y hoy estamos viendo esta gran transformación, no solo aquí, en todos los lados. O sea, en Buenos Aires antes no había africanos, ahora hay africanos. Es decir, aquí tampoco, y aquí a 2 calles están. No, se está generando esta nueva capa en la que tenemos que convivir con diferentes realidades. Y en mi caso, y termino, dicho, no, yo, esto me parece no relevante. Yo no tengo que utilizar ni en prejuicio, ¿no? O sea, que sea un territorio de etiquetas, ni quiero que nadie me asocie con el hacer de ningún sitio, porque yo soy quien ejecuta la acción y la tarea, y yo soy mi realidad y soy mis hechos, mis virtudes, mis aciertos y mis fracasos. Y aquí es donde quiero estar. Yo me represento a mí mismo, nadie más. Entonces, claro, eso es mi forma de ver mi identidad y mi realidad. Y ahí entramos de lleno justo en lo que a ti te preocupa también, que es cómo integrar esas realidades de sesgo cultural en una mentalidad host, que es la que tenemos aquí en Vizcaya, de recibir gente y que cuadre con la cultura de empresa, que cuadre con las culturas y dinámicas de grupo dentro de ese territorio, oficina, etc. Yo no he vivido lo tuyo y máximo respeto por eso, Muchísimas por supuesto. Gracias. Yo soy el típico 8 apellidos vascos. Pero entiendo que más allá de apellidos, identidades, hay personas que vienen de otras vivencias y otro lugar y que toman una decisión, apuestan por venir aquí. Vale. De hecho, nosotros tenemos personas en nuestra compañía de diferentes culturas. Ahora vamos a tener una cultura más. Perdón. Otra persona que viene de un país distinto. Y tenemos una mezcla cada vez mayor. Súper enriquecedor, pero súper complejo de gestionar. Claro. Y creo que no somos conscientes todavía de toda esa labor que tenemos que hacer. Nosotros y todas las empresas que están aquí. Pero es que las personas, o sea, las empresas al final están construidas a través de personas con sus vivencias. Entonces, es muy fácil decir, hay que traer personas, o Euskadi va a necesitar, Vizcaya va a necesitar... La pirámide está invertida, hay que traer sí o sí. Vale, la pregunta es cómo lo haces. Exacto. Y por eso para mí he intentado demostrarte que no es cuestión de identidad, sino de una comprensión de lo que decíamos antes, de que el mapa no es el territorio. Es decir, que lo que tú entiendes y todo el proceso que esa persona va a hacer con su familia, su pareja o de forma individual, qué bueno que lo podamos acompañar. Pero ahí está la cuestión que me encantaría matizar bien y en toda la profundidad que podamos llegar. Cuando una persona viene de un sitio a otro, el primer paso es no traer todo, que es muy difícil, ¿no? Darnos cuenta de forma consciente de la persona que llega, ¿no? Vuela, llega al espacio, soft landing. En ese soft landing, ¿quién la recibe? Es clave. ¿Cómo locuta la comunicación en representación del espacio, es decir, del territorio? Bienvenido, Pepito, aquí somos así, aquí hacemos así, la legalidad aquí es así, el comportamiento es de esta manera, la ciudad se organiza de esta manera, la señalética es así, bla, 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 bla. Eso, que es doloroso e incómodo desde el punto de vista de quien llega y de quien recibe, es el espacio común, es ese merge, en el que justamente podemos establecer, ¿no?, como etapas de incorporación. En la idiosincrasia se tarda, para generar una memoria colectiva, 5 años. Está estudiado. Hay mucha lectura por ahí. O sea, tú para dar esa vuelta de tuerca y que lo que tú y yo recordemos de hace 5 años nos enlaza, porque eso es nuestra historia. Uh-huh. Es decir, ¿te acuerdas cuando sé lo que hicisteis en la sexta salía tal? Eso fue hace 15 años. Yo me ubico, o sea, tú ya ni piensas, ¿no? Este tío desde aquí y se sabe todas. Pero vete a hablar tú de eso con una persona que acaba de llegar. Esa persona, lo primero que va a sentir es, yo aquí no entiendo. Hablo el mismo idioma, pero no nos entendemos. Entonces, lo primero es como el slang, la comunicación directa y permitirnos decir las cosas. Que yo creo que ahí es donde fallamos las personas, el que llega y el que recibe en la oficina. Oye,
te voy a explicar todos los días un ratito y tú te vas a apuntar en un libro, y lo hice con un amigo y funcionó. Las palabras, el glosario de esto significa, aunque allí significa esto, aquí significa esto otro. Y empiezas por lo básico. Esa persona lo agradece infinitamente. Pero ahí es donde la gente tiene pudor de dar el paso, de apoyar, de conversar. Sí. O sea, yo creo que por experiencia, no propia, pero bueno, lo que tengo alrededor en lo personal y en lo profesional, es verdad que cuando una persona hace un proceso de este tipo, todavía no, al principio no se ha desenganchado con su país de origen. Bien definido, exacto. Entonces necesita un tiempo. Y lo que decíamos, al final hay que sacar adelante un trabajo. Entonces, el tiempo que le vas a dedicar a esa persona, tienes que ser consciente de que va a ser mayor al principio de lo que va a ser después. Y lo tienes que hacer y le tienes que dar facilidades y herramientas. Pero aterrizándolo bien, sería una especie de plan ¿no? Como más cultural, de decir, esto es lo profesional y cultura de la empresa, viene asociado a estos valores y cultura social, en la que creemos que encajamos. Entonces esa reflexión la empresa tiene que hacer una reflexión más profunda, no solo del propósito funcional de la empresa, sino decir, oye, espera, nosotros comunicábamos, ¿por qué? Porque nos emociona pues, generar comunidades y que todo el mundo aprenda algo nuevo y avance socialmente, vía cultura, vía tecnología, lo que sea. Entonces, y te voy a presentar a estas personas que son referentes, amigas de nuestra empresa, que te van a invitar a sitios, que vas a hacer visitas a diferentes espacios, que conectes con lo que piensa la gente y siente, y luego iremos hablando de cómo va eso. Has dicho la empresa tiene que hacer, pero bueno, realmente dentro de la empresa, ¿quién lo hace? Bueno, esa es la pregunta. Igual tiene que empezar a haber una figura en una empresa de más 100 empleados, en un departamento de recursos humanos. Es muy probable que dentro de recursos humanos deba de crearse un bloque, un slot de tiempo funcional, es decir, contemplado en su función y roles y responsabilidades para hacer de host, ¿no? Como que ese concepto existe en los festivales, en los proyectos culturales. Tú hosteas, y al hacer host a un artista es ¿no? llevarlo a sitios que conozca la cultura y luego dé su servicio a esa cultura, pero también que la conozca, que conecte con ese espacio. No viene porque sí. Voy a hablar de nuestro caso, porque se me hace muy complicado decir a los demás qué es lo que tienen que hacer cuando nosotros igual no lo hemos hecho. Nosotros tenemos un caso reciente de esta semana que se ha incorporado a nosotros y yo no le entendí bien qué día venía. Bueno, sí, le entendí, solo que se me fue un poco la cabeza ese día. Pero qué bueno que me enteré que mis compañeros fueron a recibirle. ¡Qué bueno! Sí, sí. Y... O sea, que el equipo ya está en sintonía. Yo creo que sí, porque al final son personas que han vivido todo eso y entonces comprenden. ¿Por qué lo hacen? Efectivamente. Lo hacen porque comprenden, básicamente. Entonces, yo ahora lo que estoy intentando es, dentro de esa comunidad, cuál es mi rol, porque al final nosotros no somos 100 personas, somos menos. Por eso te decía también, ¿no? Sí, al final, era un ejemplo, decía. Eso es. Pero, claro, cada empresa tendrá los recursos que tiene, económicos ahí, y de tiempo. Tienes razón, porque en una empresa de menos 20 y menos 10, ya que son más microempresa, estamos pidiendo mucho, quizás. Claro, entonces hay que encontrar el equilibrio y la función que tiene el responsable de personas en todo este proceso. Que muchas veces tienes que ser más facilitador que el que le dedica mucho tiempo, que quizás no pueda sacar ese tiempo funcional, como decías, ¿no? De dedicarle ese tiempo. Nosotros tenemos guías, ayudamos, hacemos cosas, acompañamos y sobre todo monitorizamos la evolución de esa persona durante los primeros meses y estás para ayudarle en todo lo que necesite, pero siempre pensando también que estamos delante de una persona que ha tomado su decisión de venir y de que es madura, es decir, que es persona. Y que la puede revocar también, que puede volverse si no funciona.
Eso es. Y tú como responsable tienes que generar el espacio para que esa persona siga desarrollándose y no sienta que está sola. Pero es un ejercicio... Bueno, pero tú lo has dicho hace un momento. El equipo ha trabajado sin un liderazgo claro. Es decir, ha habido no, o sea, uno se cae, pero el resto ha ido. Es decir, que nadie ha juzgado ni matizado. Simplemente el equipo ha tomado la decisión porque comprende esa realidad y han recibido a esta persona porque saben que es importante ser recibidos, por ejemplo, ¿no? Con una sonrisa y ese primer día, esos primeros días. Sí, sí. Bueno, es la fuerza del grupo, que quizás tenga muchos líderes. Y lo fraccionas. Por eso, quizás en una empresa de menos 10, no hace falta que sea, porque no hay recursos humanos o no hay un departamento definido, con presupuesto y demás, entonces se fracciona entre todas las personas. Oye, la cultura de esta empresa, es decir, todas, debería de ser quien llega y necesita un plus porque justo no termina de tener todas las herramientas a nivel, ¿no? En este caso, social, porque viene de otro lugar. Vamos, todo el mundo, por favor, pues, tener un +1 todos los días. Es decir, tener la consideración de preguntar si necesita algo o de darle una enseñanza nueva o darle fuentes, películas. ¿Qué persona es agradecida y qué no? La que recibe todo el rato inputs va a estar agradecida. Wow, mírate esta peli que te va a explicar cómo fue al final de ETA. Mírate esta otra peli para que comprendas lo guay que nos fue cuando vino el efecto Guggenheim. Ahora mírate esta otra peli porque está en Madrid, no sé qué, y pasó. Ahora mírate, lee este libro que creemos que... Y ahí aporta todo el mundo y es un modo, ¿no?, muy consumible y a la vez genera. Sí, sí. Pero yo creo que más allá de eso, que al final eso lo puedes hacer en una guía también, ¿no? Un poco para que... O automatizas mensajes para que cada semana le llegue uno. Muy chulo. Y Eso me ver. parece, sí, porque es información dura y no es tan de necesidad emocional, sino es... Qué guay que todos los días tengo un input que me llega de, mírate este vídeo de 5 minutos y así te enteras mejor de cómo era la historia vasca. Es genial. Y se puede hacer con IA. Eso es muy fácil de generar una automatización para dar inputs, tipos de noticias de soft landing, ¿no? Total. Me encanta. De hecho, hay un libro Me encanta, que se llama La Vuelta al País del Cano, de Ander Izaguirre, que demuestra que hay otra Euskadi más allá de la historia que nos han contado, muy abierta al mundo. Y yo lo tenía y lo solía ofrecer para que la gente, pues, bueno, esa persona que le guste leer, pues lo tenga, ¿no? O seguro que hay vídeos en YouTube de youtubers que han estado viajando por Euskadi y contándolo, ¿no? Pero yo quería llevar esto a, por ejemplo, y siempre hablaré de lo que nosotros hacemos, pues como el otro día, que hay esta final de Europa League, se llama ahora. Se nota que no tenemos ni idea de fútbol. No. Pues estuvimos entre ingleses, unos argentinos, un peruano y yo. Sí. Y te lo pasas súper bien. Ahora, mañana tenemos un compañero nuestro, tiene una obra de teatro y estoy deseando, pues, que de forma informal generemos ese espacio y vayamos todos a verlo, luego nos tomamos unas cervezas y al final, o sea, es mucho más genuino, o sea, más humano el estar presente para esa persona y dedicarle ese tiempo de escucha y que te cuente. Esas conversaciones, a mí, en esas conversaciones, vamos a decir, de introducción al espacio, donde llegan estas personas, inglés, peruano, argentino, de donde sea, me da igual. Esas conversaciones, algo que a mí me afectó también mucho, porque soy muy analítico y observo el comportamiento, de que se desvíen las temáticas en esas dinámicas de grupo y siempre sean condolizadas o que sean, ¿no?, capitalizadas siempre en torno a esa diversidad preponderante y natural que es la de ese contexto. En vez de hablar de ideas y de lo que ya sucede, o sea, es como decir, vale, ok, somos todos de cualquier sitio, sí, ok, venga, superemos esto. Vamos a hablar
¿Qué retos están ahora mismo en Bilbao sucediendo? ¿El gobierno qué está haciendo? ¿Las instituciones? ¿Cuáles son? Mira, esto... Es decir, generar debates que no tiren para abajo siempre a recordar a las personas que vienen de otro sitio, porque es que no viene a cuento, no tiene sentido, porque no construye. No hay merge. O sea, hay merge en una conversación donde todas las personas están a por algo. Yo hace muy poco empecé a hacer ese ejercicio, los chicos de África. Llegaba a casa, los veía, los empecé a saludar y un día digo, oye, pero ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Porque todo el mundo dice, ¿qué hacen estos? ¿No? Y en el Vox Populi de no poner valor en las cosas. Oye, cuéntame, ¿no? Estamos en un programa que arreglamos bicicletas en tal barrio, nos ayudó un señor del Ayuntamiento de Bilbao que nos hizo, y ahora tenemos una tienda de bicicletas Fixie. Qué guay. Y yo, no jodas, qué guay, me encantan. Tal. Sí, ¿te gustan las bicicletas? Sí, me encantan. De hecho, lo invito al podcast y voy a hacer un podcast con él. Claro, en otro momento nos hubiéramos quedado con esas esferas de no querer preguntar y no querer dar ese paso. Cuando das ese paso, te das cuenta que en realidad esa persona no quiere hablar de dónde viene, ni cómo vino. En esos casos ya sabemos que son quizás mucho menos cómodo que venir en un avión con azafatas y dándonos vino y comida muy rica, ¿no? Que así fue, porque hay gente que tenemos más privilegio que otras, pero ambas, todas, tú como host y el otro que viene, todas tienen quieren superar eso de, ya olvidemos, no hablemos de tal, hablemos de hoy y de cómo construimos hacia adelante, por ejemplo. Entonces todo el mundo trae ese pasado, entonces vamos hacia adelante. ¿Crees tú que ahí está el reto más grande en esas conversaciones? La pregunta de quién es, para mí es aquí la cuestión. Quiero decir, si tú le preguntas a esa persona, cuéntame tu historia, lo estás haciendo por tu curiosidad. Si dejas un espacio... Para que emerja. Eso es, para que él o ella guíe esa conversación hacia donde quiere. Claro, ahí tiene mucha importancia la pregunta. Si haces una pregunta muy específica, direccionada, o dejas con preguntas mucho más abiertas, exacto, que esa persona se sienta cómoda y te vaya contando. Muy interesante. Ahí nace con más, ¿no? O sea, dejas que otra persona empiece a liderar su relato. Sí, pero por eso justamente esto le preguntaba a una mujer que se dedica al duelo migratorio, entre otras cosas, y con la que me encantaría, y tengo pendiente tener una charla. La primera vez que escucho esto, que me encantaría comprenderlo en otro momento de la conversación, si quieres explicarlo, pero bueno, no te quiero cortar, pero dejemos eso en el aire, el duelo migratorio. Eso es. Yo a ella le preguntaba, desde mi posición de acompañante, en qué momento dejo que esa persona todavía esté hablando de su vida pasada y cómo, lo que tú comentabas anteriormente, ¿no? Cómo le empieza a hablar de Bilbao o de lo que aquí hacemos. ¿Cuándo es? Y nunca habrá un buen momento, pero si vas acompañándole poco a poco, al final verás que hay un patrón que se repite en todos los casos, un tiempo, más o menos largo, corto, bueno, un tiempo. Y si te vas fijando, ahí hay una evolución de esa persona y poco a poco lo que tenía ya, vamos a decir, como que se va muriendo y se queda ahí en su pasado y se va adaptando aquí, ¿no? Incluso seguramente, como lo has dicho tú antes, en el propio idioma, en el propio acento, esa persona ya está haciendo esa migración, cogiendo palabras de aquí. Exacto. Y las de allí las está dejando. Entonces, con ojos, observándolo bien, tú también sabrás meterle las píldoras en el momento exacto. No ahora llega y le cuento todo de esto. No, claro, porque si no atoras. Claro, eso es. Es muy complejo esto. Pero espera, sí, es complejo. Pero es a la par que muy interesante, porque has dicho dos cosas. La historia, cuando tú saltas de un espacio a otro, cuando ya estás en el otro, se va desdibujando la memoria. Pero hay un fenómeno. Cuando esa persona vuelve a ese sitio, se redibuja. Pero claro, en el tiempo que se queda como estancado en el tiempo, como si fuera
yo me fui hace 21 años, pues para mí todo lo que vivo allí es como todo el rato mi cerebro, mi cuerpo se adapta y es hace 21 años. Y aquí, entonces allí yo no puedo desplegar todas mis formas de cómo hablo. Total. Y otra cosa que has dicho, que eso es un fenómeno que pasa, es el de cuando una persona va incorporando palabras, es un gesto claro de que respeta, que quiere integrarse. Entonces hay que ayudar a decir, oye, espera, mira, te voy a dar todo este, yo qué sé, mira, esto se dice así, te voy a hacer audios. Que sepas que esta frase viene de aquí y tal. Ahí se puede ayudar muchísimo a una persona porque empieza a construir esa nueva forma de hablar y yo invito a esa persona a que haga la reflexión también de comprender que va a tener una forma de hablar y que tendrá que comunicarlo a los suyos en el otro sitio. Decir, oye, me estoy transformando, no os enfadéis, que no dejo de ser vuestro, ¿no? Porque ahí el sentido de pertenencia pasa mucho. Oye, ahora ya hablas diferente. ¿Eres otra cosa? ¿Por qué? ¿Qué te has creído? Si tú eres esto, tienes que seguir siendo esto. Y tú dices, no, por favor, amo todo está bien. Me voy transformando y se nota la evolución, pero todo está bien. Hay esos matices. Para mí es mucho más sencillo porque realmente es crear un espacio y yo suelo siempre intentar decir que mis puertas o la puerta a donde mí está abierta y que la propia persona vea que cuando venga donde ti tenga esa comprensión. No es tanto el mira esto, sino cuando esa persona lo vea, que seas capaz de acompañarle y llevar esa conversación y acompañarle en el camino que esa persona está recorriendo ya de por sí. Desde aquella decisión que tomó, que tenga la facilidad de llegar a donde ti, que te haga las preguntas que considere, que te comparta las curiosidades que tenga y ahí vas con esa persona. Ya, pero ahí... Es un proceso natural de esa persona. Pero ahí hay un reto gigante que ya es el de la empresa. Lo hemos dicho al principio, ¿no? La empresa es un espacio donde hay una presión, donde hay una velocidad. Es decir, tú vas a un entorno. Ese entorno ya hay unas reglas claras. Ha pasado un mes y mira, entiendo tu realidad, entiendo lo que estás, ¿no? La incomodidad de lo que estás haciendo. Te puedo recomendar cosas, pero ya en este lapso de tiempo tenemos que empezar a ver esto y esto que evolucione. ¿Estás bien o no estás bien? ¿Estás más o menos? Vale. ¿Te cuesta? Perfecto, te acompaño. Pero tienes que reducir ya esta capa, ¿no? Porque el equilibrio entre lo racional y lo irracional está el balance. ¿No crees que ahí hay mucho arte? Y es lo invisible, ¿no? Lo que no se ve, pero que hace que los equipos estén como todo el mundo foco. Por eso al inicio también decía que, o sea, que tenéis un mérito muy grande en ese sentido, porque... ¡Ay, odioso del tenéis! ¿Por qué? Porque me metes en una burbuja ahí de personas que no quiero estar. Yo sé. Bueno, ese ya... Tienes, ¿no? ¿Quién tiene? Me gusta discutir esto, porque es algo que soy muy hater de esto. ¿Quién tiene? Tú me dices, tenéis. ¿Tenéis quiénes? Los que tenéis la responsabilidad... Perdón. Claro, pero ¿te das cuenta? Esta es la frustración que estamos constantemente... este ejercicio Merge me encanta porque nos está presionando a ambos a esto. Vale, pero para mí sí es lo que te decía... No te enfades conmigo. No me enfado. Estoy intentando buscar la mejor forma para decírtelo. Que es... Yo hoy, Ander Marquina Izaguirre, tiene la opción de irse a otro lugar. Porque básicamente yo no he puesto un capital en esta empresa hoy por hoy. Y por tanto, me puedo sentir que este proyecto no es mío, de que esta etapa se ha terminado y que me voy a otro lugar. Quien crea una empresa, y esos son los que tenéis, decía, tenéis un ownership natural propio desde el inicio. Ahí está el arte, lo que decías, de cómo consigues que todo el mundo sienta ese ownership. Es muy complejo, porque ahora estamos hablando de personas que vienen de otro lugar. Ya, pero no tenemos que olvidar que hay personas muy jóvenes en tu equipo, que hay personas
que están teniendo hijos o tienen ya hijos, que están en diferentes etapas de la vida, ¿no? Y como decía Íñigo Chandiano en la entrevista que le hiciste, al final tienes que comprender el momento vital de cada uno y saber lo que le aportas desde este proyecto empresarial que estáis compartiendo para que esa persona dé lo mejor de sí en ese proyecto. Sí, claro. Ahora, vale, ¿cómo lo aterrizamos? Vale. Porque, claro, o sea, y yo también genial también en esa disertación y en otras que suele hacer, que me encanta también cómo estamos empezando a ver personas que vienen, ¿no?, del mundo de la institución, que está siendo valiente en expresar cosas. Bueno, tú también vienes del mundo de la institución y das este salto al mundo de la empresa y valoro mucho todo esto que estás diciendo. Fíjate, ¿no?, como yo reacciono, porque es una reacción natural a la incomodidad de tener que, dentro mío, tener que siempre tener como esa espina de ¿por qué cojones un día no me levantaré y todo el mundo me dirá qué guay, Elvio, qué vasco eres y qué bien va todo, ¿no? Y no va a pasar porque en realidad es algo que, pues eso, es un sacrificio en el que... Pero es lo mismo que vemos con Elon. Elon Musk no nace en Estados Unidos. Nace en Sudáfrica. Y su familia, en 2 generaciones, la anterior y la anterior, pues en diferentes sitios de Europa. Es decir, siempre estamos con esta búsqueda de querer, ¿no?, aterrizar las cosas de forma tan simple que genera estas fricciones que no se hablan y que no se identifican, que hoy tenemos la oportunidad de empezar a hablar. Tú hablas del duelo migratorio, algo que me encanta como que lo digas, y fíjate, yo llevo 20 años en ese duelo y no termina. Spoiler, no se acaba. Nunca. Convives con ello, como cuando muere un ser querido al lado de tu casa, en tus brazos, o a 12.000 kilómetros, como me ha pasado a mí ya varias veces. Porque tengo familias que ha muerto su madre en sus brazos. Entonces, no, esas son las vivencias. Sí. Lo que cargamos todas las personas. Sí, y sí. ahí, bueno, pues hay matices y tenemos un reto humano. Pero es que esto les pasa también, y me lo han compartido muchas veces, a los vascos y las vascas que se fueron a otra ciudad, vuelven y, bueno, Bilbao se habrá transformado y tal, Donosti no. y hay gente que viene de personas que vienen... está transformando una parte de la ciudad. Sí, pero quiero decir que es una broma que muchas personas que vienen de vuelta te dicen Donosti no ha cambiado. Me encanta, siempre con Donosti tenemos... incluyo... Bueno, hay que darle un toque de humor también, pero... Me encanta, ¿eh? Por eso te decía antes que da igual. Y a mí me importa cero de dónde sea la gente, las personas. Pero espera, esas personas que fueron, que decías que estuvieron en Madrid, Barcelona o en otros sitios, Estados Unidos, ¿cómo se sentían? Cuando volvían. Sí, ¿has podido recabar como datos de esto? Incomprendidas. Qué bueno, qué interesante. Básicamente porque tú has ido a ver otra cultura de trabajo, de sociedad, pero que puede ser de aquí a 200 kilómetros, que no estamos hablando de pasar el charco, ¿no? Y has estado toda tu vida trabajando allí y relacionándote de la forma que se relacionan estas personas. Y tú ser, yo qué sé, de Bilbao. Pues cuando esa persona decida por motivos vitales volver, pues también tendrá un duelo que hacer. Pero da igual de dónde seamos. Es cómo, desde una posición madura, acompañas y desde una comprensión. Porque al final, si tú no lo vives, es muy difícil ponerte en el lugar del otro. Y por eso muchas veces digo, ¿a quién le puedo decir qué es lo que debe hacer si yo no lo he vivido? Entonces, nosotros lo estamos viviendo y desde eso que estamos viviendo, acompañamos a otras personas a hacer este camino. Y le vamos guiando y entendiendo que está viviendo estas cosas. Porque ya antes hemos tenido un aprendizaje y compartimos el aprendizaje. Pero entendiendo lo que bien decías al principio, venimos a por un propósito, la empresa tiene un propósito, hay que aportar, vienes a aportar, pero quiero que estés a gusto.
Y eso es muy importante. Yo creo que es para mí, en mi caso particular, lo más bonito. Lo que me gusta. Ver que las personas están integradas, que te comparten sus problemas, pero que estamos remando todos y que generas un espacio donde se puede hablar, que tengas un líder al que le puedes compartir tus problemas, que te escuche. Ahí hay una clave, ¿no? El poner a esa persona en escucha activa constante. Claro, que sepan que existe. Sí, para mí es cada vez más importante y por eso doy tanto mérito a esa figura. Ya has visto que ahí he quitado el sujeto, tenéis. Le doy tanta importancia a esa figura y a un tipo de liderazgo muy humanista, que hay muchas personas que están hablando de esto, del liderazgo humanista, bla, 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 pero hay que ponerlo en práctica. Y lo difícil es eso. Claro, yo no he leído nada de esto, sino lo intento poner en práctica desde hace años, con las frustraciones que conlleva, con las dificultades y el ruido también que puede conllevar. Y claro, crear una cultura de trabajo. Claro, hay tantas vías posibles. Es decir, no, hay que... si todo el mundo hace y es ejemplarizante lo que hace, el resto se va a inspirar. Mentira. Eso no es del todo cierto. Todo es verdad y todo no es verdad. Porque sí, si una persona es ejemplarizante, puede impregnar un halo, ¿no? Como un trozo, sí. Una fracción de algo que le inspira al resto. Pero si no hay un trabajo de implantar o implementar esa cultura, de decir, venga, que todo el mundo quiera hacer algo que le gusta hacer, que lo haga bien, que tenga esa idoneidad para ejecutarlo y que le guste hacerlo, para que no esté de cara todo el rato, ¿no? como si estuviera sufriendo aquello que hace, sino que lo disfruta. Sí, en la medida de lo posible. Es que en mi caso, por ejemplo, ese tipo de liderazgos, como me decía mi jefe anterior, autoridad versus autoritas. El autoritas es el que se gana la autoridad mediante la legitimidad, desde el ejemplo. Y a mí eso me encanta. O sea, para mí es... Sí, sí. Y esa fuerza que esa persona tiene y ese tirar para adelante y todo eso, a mí, a Ander, sí le motiva. Pero no basta. Porque esa persona, como digo, puede estar destrozándose en la arena y tú viendo, ay, qué guay, cómo... Pero tú puedes ser un espectador de eso. Ah, mira cómo se esfuerza y el extra que hace, qué bien. Pero bueno, yo ya he terminado el espectáculo, me voy a casa. Pero si esa persona coge y dice, no, que yo no soy aquí, tú también puedes hacer esto. De hecho, mira, yo sufro, me duele. Que sepas que cuando salgo de la arena tengo dolores de espalda todos los días durante 4 horas. Oye, te lo voy a contar. Todo este tipo, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Como dotar de más capas de información para comprender que si tú quieres mejorar en tu trabajo, no solo es copiar al otro o hacer una estrategia para avanzar en la categoría profesional que quieres compitiendo con el otro, haciéndole putadas o generando política negativa o positiva. No hace falta. Pero eso es porque hay personas que se motivan de distinta forma. En mi caso, el ser mero espectador no va conmigo. Y eso está claro. El que me ve trabajando, el que me ve en el día a día, lo va a ver. O sea, lo veo. Yo soy así. Porque tengo el ejemplo. Y tengo a un mentor de líder. Así lo digo. Pero para otros, o otras personas, efectivamente. Y ahí está la clave en comprender cada persona cómo es, cuáles son los problemas que tiene, cómo se le puede motivar. Pues claro, eso en una empresa de 20 personas ya empieza a costar. No me quiero imaginar cuánto pueden ser, o sea, lo complejo que puede ser en una empresa, como decíamos antes, de 100, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues tener jefes o mandos intermedios en ese punto? En una sociedad donde el mercado laboral cada día está más loco y donde las personas todo el rato pueden tener esto de me voy a ir. Si esto no me gusta, me voy. Una sociedad, en ese sentido, quizás no tan resiliente. Que están a un palmo de no valorar aquello que construyen con tu equipo, sino de poner en ponderación única su paz mental o su tranquilidad, porque si están impactadas en medios, porque la geopolítica va muy rápido, porque el valor del mercado cambia, porque no tienen nada claro y alrededor hay mucho ruido, digamos que
dentro de su orden de prioridades, el trabajo está en tercera o cuarta posición. Sí, y siempre te preguntarán, y eso un CEO tiene que entender, que todas las personas dentro de ellas mismas se van a preguntar ¿qué hay de lo mío? Porque cada uno busca sus intereses. Lo que hay que conseguir es que converjan esos intereses. Pero ahí el artefacto de la empresa es muy interesante porque cuando tú dices, o sea, que no hay que tener miedo a hablar, ¿no? Yo cobro esto, quiero cobrar más. Mira, perfecto. ¿Cuánto más quieres cobrar? ¿Quieres cobrar 10 veces más? ¿100? Todo lo que tú quieras. ¿Cuántas? Pero defínelo. No, es que yo quiero que... Venga, quiero duplicar todo. El año que viene quiero estar ya, vamos, petándolo, duplicando cada año. Perfecto. Vale, ¿qué haces hoy? Esto, vale. Esto está dentro de este presupuesto, esta es rentabilidad de la empresa. Si tú, de repente, haces otra cosa que no sea esto, sino cualquier actividad que no sea la que ya estás ejecutando, que está orquestada y ordenada, todo lo que ese extra mile lo voy a considerar nuevo negocio. Y si tú encima todo ese proceso lo haces tú solo, vamos, te voy a estar la mitad de eso. Entonces, sueña todo lo que quieras, que no te afecte en ese trozo de trabajo, y si es ese extra, pues tú te sumas ese extra como tú quieras. Obviamente viene alguien de legal y dice, no, esto no lo puedes hacer. No, esto no, y esto no sé qué. Entonces, claro, esa persona está, por un lado, encorsetada, de que no puede saltar de categoría, hablando de workers, claramente. Y si quiere exigirlo, tiene que lograr hacer que todo crezca para que el valor de ese proyecto capture más volumen y ella, dentro de ese gran volumen, sube la categoría. Entonces, las empresas que hacen eso bien, que crecen, una startup que crece, ¿no? Y el que acaba de empezar en el año 1, en el año 3, es el director de marketing y hay 20 personas debajo suya, no es una casualidad. Es que el contexto se ha ampliado y hay oportunidad dentro. Ahora, si no se amplifica la estructura, nadie va a subir ese peldaño. Nadie. Ni el CEO. Y quería matizar una cosa. El CEO, yo me pasa todos los días. Cuando estoy jodido esta semana. Vale, pero Elvio, ¿tú sufres con esto? Sí, pero ¿te mola hacer esto? Me encanta, pero lo sufro. Pero entonces, ¿qué? ¿Vende todo? ¿Vende todo? Y me digo a mí mismo, no, joder, ¿cómo voy a vender todo? No, véndelo todo, vete. Digo, no, discuto conmigo mismo y digo, no, vale. Vale, no era tan así, ¿no? Vale. No, es que yo el año que viene quiero hacer eso. Y bueno, entonces... Sí. Baja. Yo, por ejemplo, a Jonathan le digo, un poco, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo quieres tú que esto sea? O sea, tienes un mundo de posibilidades, unas formas de liderazgo, hay otras, unas formas de cultura, otras. La pregunta es, ¿quién eres tú? Y desde ese quién eres tú y cómo eres, construyes. ¿Pero él o la...? Bueno, en principio primero él y los socios. Y desde ahí tú creas el espacio para que el resto nos sumamos. Claro, porque el reto ahí es un KPI duro de crecer un 20% este año, aumentar el equipo y operaciones. Claro. Es que esa es la teoría. Claro, luego hay que llevarlo a la práctica. Ahí está lo complejo. Tanto gusta hablar de BITDAs y P&Ls y bla, 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 pero claro. Espera, hablemos de lo importante. Sí, y si tú tienes muy claro, también sacándolo esto además del nivel de empresa, si tienes claro tú como persona quién eres, en un momento dejas de comparar y entiendes que la persona que va a acompañarte a ti en tu vida personal sea la persona que tiene que ser. Pues en la empresa es lo mismo. Si tú tienes muy claro tú quién eres, obviamente luego tienes que ir, si estamos hablando de salarios, viendo cómo está el mercado, qué están haciendo otros. Lo tienes que ver, pero luego tienes que siempre pensar, ¿y yo qué tengo dentro de mí para enganchar a estas personas que hoy están conmigo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos engancha? Pues a partir de ahí construyes. Pero esto, ¿tú crees que sucede en los elefantes actuales, los Big Four y todas estas, en donde hay nuevas generaciones que se ponen el traje y son niñores ahí que van a hacer qué y decir qué? ¿Crees que...? ¿Por qué te hace gracia? Porque yo empecé mi experiencia profesional con traje
y sufría. Buah, es que ese no era yo. O sea, a mí el traje me aprieta, no me molaba. Ese no era yo. No. Pero entonces el reto de las organizaciones más grandes, claro, que tienen una cultura, que es una subcultura en realidad. Pues está la cultura, ¿no? de orden social, pero claro, luego tienes esa subcultura que es ese edificio en el que tú te pones la tarjetita y entras y vas de traje y entras a las 8 con maletín o con lo que quieras y ¿no? Hay un modo de hablar, un modo de hacer, un modo en todo y una estrategia en todo. Y se pierde un poco el alma, ¿no? Entonces sabemos que hay mucha gente ya que ya tiene claro que no quiere ir a una gran corporación porque de facto va a tener que ceder, sacrificar mucho de sí mismo. Entonces, claro, dice, no, ya sacrifico yo porque como tengo buen horario, voy a cobrar de puta madre. Ya le hablaré de mis problemas a mis amigos y al psicólogo, pero prefiero tener, ¿no? el casoplón y tal y estar tranqui. Mucho sacrificio, ¿no? Todo tiene su peaje. Como me decía una buena amiga, Ander, todo tiene su peaje. Si tú estás dispuesto a pagar ese peaje por esto que me comentabas ahora, bueno, quizás en algún momento dejará de tener sentido y decidirás dejar esa empresa, dejar esa forma de vida y te darás cuenta de que la vida es mucho más simple que todo ese casoplón. Bueno, tiene que transcurrir ese camino esa persona. Pero entonces, quizás la solución está en el grueso de la sociedad que crea empresas y microempresas en el que aprovechar, ¿no? Esta oportunidad de, por ejemplo, no hemos hablado de ese talento que llega, que ya hemos definido, ¿no? Todas esas dificultades. Y de hecho has mencionado una posible solución con IA muy potente. ¿Esto existe o no existe? El onboarding. Sí. Y las notificaciones. Pues eso yo lo estoy diseñando, por ejemplo, para founders, que en cuanto pueda lo voy a hacer ya. De, ¿no? Decir, oye, conéctate a mi sistema, Nielsen Way, y si estás en una etapa pre-seed, pues te van a ir llegando día 1 al 360, al 400, cosas que sé que te van a ir pasando, entonces te voy a intentar ayudar de forma remota, porque no va a ser Elvio, sino, ¿no? Una programación. Y tú lo has definido de lo mismo, pero con talento. Es decir, del 1 al 650 días, Sí. acompañarle día a día con lo que sea. Me parece precioso, bonito, brillante, interesante. Ya, nosotros hacemos algo parecido, quizás con los recursos que tenemos a nuestro nivel, más que monetarios aquí en cuanto a tiempo. Pero estoy con ganas de que montes ese curso. No era un curso, pero bueno, mira. Bueno, no es un curso. Curso no, perdón, el curso. hackathon, ¿no? ¿Cómo era la sesión aquella vale, que hicisteis? No, estás hablando de los IATON. IATON, eso es. Sí, vamos a hacer un IATON ahora en cuanto definamos los workflows y a trabajar todos a una, sí. Bueno, pues como bien te dije, tengo ganas de participar en esa IATON, tengo ganas de meter la IA en todo este tema porque creo que... Muy buena, pues vale, eso off topic lo abordamos. Me encanta, me parece genial porque en realidad si lo ves en términos de tecnología, tú el delivery que haces es lo conectas a una noticia o tú creas el centro de noticias donde tú vuelcas las noticias y la IA va a esa fuente y ese día dice, vale, lo que está clasificado en etapa 1 se lo suelto, en el día 20, 35, tal. Ajá. Es decir, no es difícil ya hacer eso. Ya. Y por eso digo que vamos hacia una era en la que la asistencia copilot en diversos espacios de la persona, no solo en la empresa, en todos, va a ser muy clave. Y donde están las grandes corporaciones haciendo foco en la parte del personal, ¿no? En la parte del yo personal, y creo que donde hay oportunidad siempre es la de profesional. Sí. Como tú estás ahora. Sí, es que enunciando. por eso antes te he dicho, yo no soy un experto en esto y me has cortado y te he dicho, no, yo me estoy formando en todo esto porque realmente, además de ser un campo que me atrae muchísimo desde hace mucho tiempo y poco a poco me han aparecido cosas, decía, guau, qué guay, guau, guau. Y me estoy metiendo tal cual yonki casi en estos temas porque digo, mira, si saco el tiempo y aprendo con Elvio y con personas que como tú estáis haciendo cosas de IA, aprendo mucho, todo eso lo voy a dejar bien automatizado y mi tiempo, mi valor añadido va a estar en coger a esta persona, llamarla, pasar un tiempo con él o con ella y realmente entender que no vale un café para todos
Bravo. Te mandaré estas cosas, pero vale, ¿y tu caso cuál es? ¿De dónde vienes? Vamos ¿Cuál a es? ese lugar, sí. Eso es. O sea, para mí en este caso, y soy una persona muy curiosa, a veces tengo que callarme, pero me encanta entender por qué una persona tiene un tatuaje concreto y no tiene otro. ¿Dónde está la historia, no? Porque desde esa comprensión, desde ese abrazo, como decíamos antes, al final la forma de construir va a ser súper distinta. Muy bien definido, claro, porque ahora ya estamos en el territorio en donde esa persona, fuera parte de comprender todas las dimensiones sociales, la idiosincrasia y el sesgo cultural que empuja a esa sociedad, comprenderla va a ser algo complejo. Es decir, esa persona puede estar 10 años hasta que termine por asentar, y 5 asentar, ¿no? Esa memoria colectiva, sentir que en las conversaciones informales es partícipe de, sí, ¿te acuerdas? Hace 5 años, sí. Ya, ¿no? Como que da la sensación de ya eres de aquí, ¿no? Cuando pasan cierto tiempo. En el durante, esa asistencia, que es la primera etapa, que es la dolorosa, al igual que cuando inviertes eres dolorosa porque tienes que hacer un fit en el mercado, la persona tiene que hacer un fit en la sociedad. Uh-huh. Y ese fit en la sociedad, en conversaciones informales, siempre surge constantemente. Pero claro, se tienen que integrar, todo el mundo. Efectivamente. Pero esto no es una tarea de todas, ¿no? De empezar a hacer ese ejercicio de integración. Entonces, ya superado eso, construir es la parte bonita, ¿no? De todo esto. Empezar a construir. Y tú dices, qué interesante es construir con una persona que viene de otro mercado, por ejemplo. Mucho más rico que hacerlo todos hablando de lo mismo, ¿no? Todo el rato. Ahí la diversidad se ha tocado muy interesante como para apalancarla y reducir el fallo, por ejemplo. Sí, sí. Es que para mí es increíble. O sea, la multiculturalidad y el que seamos capaces en un proyecto, por ejemplo, de juntar todo eso. Pero es complejo, es muy, muy complejo porque al final cada persona también tiene que hacer un ejercicio de comprensión mutua. Ponemos el foco en las personas que vienen de fuera, pero lo vuelvo a decir, hay personas jóvenes, hay personas con hijos, hay que llevan toda la vida aquí con proyectos o han vivido experiencias distintas. ¿Cómo coges todo eso y haces que todo se una, ¿no? Conciliar, ¿no? Esa palabra tan clave como la conciliación, sí, que se habla mucho. Sí, sí. Y yo por eso cuando estoy hablando con empresas que acompañamos, una de las preguntas que siempre hago es ¿qué nacionalidades tienes en tu empresa? ¿De dónde vienen? ¿De dónde viven? O sea, ¿cuál es el entorno? Porque yo soy consciente de que le puedo ofrecer el acompañamiento ese también durante 6 meses a esa empresa, pero también hay que ser consciente de que la empresa te va a decir, mira, no te voy a pagar por esto, lo voy a hacer de modo, o sea, con mi equipo interno. Digo, genial, genial. Si eso es lo bonito, ¿no? Al final, como nuestros padres nos llevan de la mano, yo intento hacer eso. Si tú ya sabes caminar por tu cuenta, hazlo. Es que hay un momento muy rápido, que de hecho, en el que vas a empezar a soltar también, ¿no? Claro. O sea, que acompañar en la primera etapa de onboarding es de lanzar inputs y escuchar, y luego ya es de soltar, de dejar que vengan, darle tiempo y estar, simplemente estar, ¿no? Es que yo tengo a veces la sensación de que realmente siempre es estar para esa otra persona. Y eso es un ejercicio personal. ¡Guau! Complejo. Sí, porque no hay que coger esa dinámica del Salvador, ¿no? Uf, no. Eso a mí me lo cortaron echando leches. Claro, pues hay una parte de profesionalizar también este apartado que, bueno, lo que hablábamos, ¿no? No hay que pasarse, mira, no me cuentes, o sea, aquí estamos en el espacio de trabajo, no caben. O sea, si tienes 1000 problemas, pues aquí no. Aquí están estos problemas. Esos 1000 se quedan fuera y luego ya veremos si te podemos ayudar aquí o tendrás que conectar con otro espacio donde te ayuden a eso. Sí. Que para eso sí hay instituciones, fundaciones, de todo tipo de vehículos en donde muchas, dependiendo de lo que dices tú, ¿no? Las necesidades, hay herramientas que se sintonizan y orbitan alrededor de esa persona durante un tiempo hasta que está ok. Esa persona entra, es orbitada por cosas, es decir, elementos, herramientas, y se van yendo hasta que queda ella misma y empieza a valerse por sí sola. Pero claro, la responsabilidad es de ella. Ya. Como la tuya, de no pasarte de vueltas y vincularte con todo el mundo tan emocionalmente, porque si no, es imposible. Imposible. Por eso. Imposible.
pero es humano también hacerlo. Es humano caer en esa deriva, pero también es humano ponerle freno. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ander, hemos hablado 1 hora y poco. ¿Cómo lo has vivido? El sol no se empieza a echar porque empieza a haber mucha luz. Yo muy a gusto, como siempre, la verdad. Venía sin idea de lo que íbamos a hablar. Y hemos hablado cosas muy potentes. Sí, sí, totalmente. Y nos quedan en el tintero muchísimas, ¿eh? El duelo migratorio me encantaría que sea como una especie de episodio completo. El duelo migratorio me parece buenísimo. Yo tengo ganas de traer este tipo de temáticas, no desde lo que yo haya vivido, como decía, que yo he vivido ciertas cosas, sino traer personas Me encanta. que han vivido estas cosas y darles voz Te y que lo acompañamos en ese cuenten. proyecto, pues me encanta, tío. Me encanta, me encanta. Ojalá sea con Mediatek, pues me encanta. Pues Sí, me sí. alegro, intentaremos que lo sea. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este Merge. Espero que hayas disfrutado, ¿no? de este espacio en el que dos personas se exponen con diferentes realidades, como lo decíamos. No todo es ni blanco ni negro. En estos grises tan interesantes podemos encontrar herramientas, hacks, ¿no? que poder efectuar dentro de nuestras organizaciones, donde estés tú liderando o siendo follower de alguien y ayudándole a decir, oye, igual esto que han hablado en este sitio puede que nosotros también podamos impregnar algo de esto, o esa conciencia, ¿no? El dar un paso en saber algo más hace que no vayas hacia atrás. Es decir, te hace más responsable que ayer. Y eso tiene un compromiso y un privilegio y también es una oportunidad. Espero que te haya servido. Seguimos.